Bueno, y en este último video lo que vamos a aprender es cómo insertar gráficos. Para eso yo tengo una planilla y sobre esa planilla voy a trabajar para poder insertar los gráficos. Primero que nada, para poder insertar los gráficos, yo voy a tomar todos los datos que tengo en la planilla, me voy a venir donde dice insertar y acá tengo la opción de gráficos recomendados o bien puedo ir haciendo clic en alguno de los gráficos que aparecen acá. Ustedes pueden trabajar con gráficos en columnas, ya sea en 2 dimensiones o 3 dimensiones, o los mismos pero en barra, que son horizontales, en 2 o en 3 dimensiones. Otro tipo de gráfico muy común que se puede insertar son los gráficos circulares, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y después hay un montón de otro tipo de gráficos, como los gráficos de dispersión, los gráficos de área, pero todo depende de lo que yo quiera, o de líneas, por ejemplo, lo que yo quiera representar. Generalmente los más comunes y los que a mí me permiten representar mejor la información son los de barras o los circulares. Puedo entrar a gráficos recomendados. Fíjense que tengo nada más que estos tres. Puedo entrar a todos los gráficos, que ahí están agrupados por cada una de las categorías. Yo tengo también líneas, tengo circular, tengo barras, áreas, los de dispersión. Hay otros más complejos, como son los de cotizaciones, que son los que ustedes pueden ver cuando ven las cotizaciones bancarias de alguna moneda. Los radiales que tienen muchos ejes, por lo tanto no es un gráfico que sea simple de interpretar. Lo mismo sucede con los radiales. Bien, vamos a trabajar con uno de columnas y en particular quiero uno de columnas en 3 dimensiones. A su vez puedo elegir este que tengo acá o este que tengo acá. Puedo elegir cualquiera de los dos. Lo que modifica es cómo toma los datos. Fíjense que acá cada columna me representa la obra social, mientras que en este me muestra los pacientes asociados. Cada columna también representa una obra social con un color distinto eh, y la cantidad que tengo aquí. Puedo llegar a usar este, entonces acepto y el gráfico se va a insertar. Así como cuando ustedes trabajan con una fórmula y esa fórmula hace referencia a los datos asociados a la celda, el gráfico pasa exactamente lo mismo. Si yo modificara y dijera que, por ejemplo, OSEP en lugar de tener 2 tiene 5, OSEP es este que está acá, fíjense, si yo le doy 5 OSEP, automáticamente va a modificarse en el gráfico, ¿sí? Entonces eso es lo bueno de trabajar con los datos como los tenemos cargados acá. Bien, yo voy ahora a centrarme en el gráfico, esto lo puedo agrandar un poquitito más, como si fuera una imagen, pero luego, si ustedes se fijan, cuando estamos trabajando aparecen dos solapas nuevas en el Excel, una tiene que ver con diseño, otra tiene que ver con formato, y todas las cosas que aparecen acá nos van a permitir editar el gráfico que acabamos de insertar. Por ejemplo, si vemos la parte de diseño central, en los estilos de diseño, ustedes ya pueden seleccionar algún estilo de diseño que se pueda aplicar acá. Entonces van a tener no solo un color de fondo en el gráfico, sino que van a tener también distintos colores de relleno o efectos distintos, ¿sí? Eso queda a criterio de cada uno. Bien, sí, pueden entrar a cambiar colores y pueden cambiar la gama de colores con la que han trabajado. Otra cosa que se puede hacer desde acá es agregar algún elemento de gráfico. En agregar elemento de gráfico van a aparecer los ejes, los títulos de los ejes. Entonces yo puedo agregar algún título. Acá solamente el que estoy viendo es el título del gráfico, que todavía no le he puesto nombre, pero ustedes pueden cambiarlo. ¿Sí? En el título de gráfico yo puedo directamente escribir y poner, por ejemplo, pacientes por obra social, ¿sí? Ese texto, si ustedes se van a inicio, lo pueden modificar, cambiar el tipo de letra y demás. Bueno, acá también tienen para trabajar las etiquetas, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, las llamadas de datos, entonces acá me va a mostrar cada uno de los datos, el valor exacto que está representando. No es muy bueno las etiquetas de datos. Pueden entrar a más opciones de etiqueta y van a tener otras opciones.
Si elijo la opción de tablas de datos, en realidad la tabla de datos de la cual partí se va a insertar debajo del gráfico. Eso es si el gráfico lo llevara a otra hoja distinta donde están los datos. Las líneas de la cuadrícula, en este caso, este gráfico tiene solamente líneas de cuadrículas, las principales primarias, que son estas que están marcadas. Podría poner las verticales primarias y podría poner más, pero va a quedar un cuadriculado que quizás no sea muy legible. También tienen una opción de la leyenda. Acá la leyenda la tenemos ubicada en la parte inferior, pero ustedes pueden ponerla arriba, a la derecha o donde quieran llevarla. Generalmente la leyenda es útil, no voy a dejar abajo porque sí tengo más espacio para el gráfico, es útil para que me represente qué columna o qué color representa, o qué representa, mejor dicho, cada columna. Bien. Bien, los diseños rápidos, yo puedo elegir acá y simplemente lo que va a hacer es colocarme el mismo diseño, es decir, me muestra el título, el título del eje vertical, etiquetas de datos, eje horizontal, eje vertical, o sea, son diseños que ya están, que simplemente lo aplico y se van a aplicar a este gráfico. Cambiar columnas por filas o filas por columna, me cambia la presentación del gráfico, es lo mismo que habíamos visto antes de insertarlo. Ustedes, si no les gusta cómo lo estaban viendo, pueden cambiarlo. Hay otra opción que se llama seleccionar datos. En realidad acá si yo entro lo que me va a mostrar son los datos que ya están seleccionados. Ven que me muestra titilante la tabla que yo seleccioné. Esto es por si cuando yo seleccioné me faltó algún dato por seleccionar, o seleccioné algún dato de más. Ustedes pueden volver a entrar acá, volver a seleccionar y el gráfico se va a actualizar a estos nuevos datos. También, si no me gusta el tipo de gráfico que elegí, puedo venir a cambiar tipo de gráfico y puedo elegir dentro del mismo o de cualquiera de los que tengo acá. Mover un gráfico lo que me va a permitir es, en este momento yo estoy en la hoja 2, que es donde yo tenía la tabla, lo puedo poner en otra hoja, por ejemplo en la hoja 1, si tuviera más hojas me saldrían acá, o directamente podría ponerlo como un objeto en una hoja nueva, lo que generaría que se abriría una nueva hoja, que es una hoja de gráfico, que en realidad donde voy a tener solamente el gráfico y no voy a tener esta división de celdas que ustedes ven acá. Entonces también una vez que inserte, ustedes pueden mover el gráfico. Si me vengo a formato, lo que me queda son formatos a aplicar, por ejemplo, a los títulos o inclusive a las formas que ustedes tienen acá. Pueden cambiarle los rellenos, los contornos o darle algún efecto, ¿sí? Pero bueno, si trabajamos con diseño, probablemente, o si yo quiero entrar acá, quisiera dar un relleno a esta forma, ¿ven? Puedo entrar a un degradado, por ejemplo, y decirle, bueno, quiero para esa forma ese degradado, tomar este ahora, elegir otro color, perdón, encontré, elegir contorno, voy a deshacer directamente, en vez del contorno voy a ir al relleno, en el relleno elijo este, dentro del relleno me vengo al degradado y elijo ese degradado, de esa manera pueden ir cambiándole uno por uno los colores, si no lo hacen por diseño. Bien, y con eso tienen ustedes ya un gráfico armado. ¿Qué pasa si en vez de representarlo a este gráfico, como lo tengo acá, lo quisiera representar como un gráfico circular? Me voy a venir a cambiar tipo de gráfico, voy a elegir circular, voy a elegir en 3 y voy a elegir este. Ese no, porque no me está representando nada. Bien, tengo lo mismo que recién, nada más que graficado en porciones. Entonces, ahora aquí me va a definir cada una de las porciones. Este es Josep, Galeno, ¿sí? Los particulares y demás. Lo que acá yo puedo hacer es venirme a donde dice agregar elemento, las etiquetas en este caso son importantes, y acá tengo más opciones, que estén en el centro, que estén en el extremo pero dentro del gráfico, que estén en el extremo pero fuera, que tengan algún ajuste o que tengan la llamada. Yo preferiría que estén acá, por ejemplo. Y lo que yo estoy viendo en este momento es el valor exacto, pero como esto es un gráfico circular, generalmente los gráficos circulares lo que me muestran son porcentajes. Por lo tanto, yo podría venir acá, entrar a más opciones de leyenda, bien,
Acá tengo la posición de la leyenda también. Vamos a ver. No, no es este formato de leyenda. No, me está faltando, perdonen, pero necesito acá, perdón. En las etiquetas de datos, entré mal, tengo que entrar a más opciones de etiquetas de datos, ahora sí, y donde dice opciones de etiqueta, fíjese que está seleccionado, tildado valor, o sea que lo que me está mostrando es el valor exacto. Si yo quisiera, podría poner porcentaje, destildar el valor, entonces lo que me representa ahora es el porcentaje que representa esta porción, es decir, que el 37% de los socios que yo tengo, de los pacientes que yo tengo, son particulares, el 26% utiliza OSEP, el 11 Galeno, el 5 SECAC, el 16 OSPLAT y el 5 OSDE, ¿sí? Entonces, de esa manera, les vuelvo a repetir, yo simplemente teniendo el gráfico seleccionado, lo que hice desde diseño, entrar, agregar elemento de gráfico, y en etiquetas de gráfico me fui a más opciones de etiquetas, apareció esto y yo simplemente saqué el valor y dejé solamente el porcentaje. Bien, otra cosa que se puede hacer con esto es seleccionar una porción, por ejemplo, ¿cuál es la más chica? Tengo dos más chicas, bueno, entonces vamos a tomar la más grande es 37. Si me fijo, ahí está toda la porción seleccionada, voy a tildar una sola y lo que voy a hacer es arrastrar y de esa manera lo que estoy haciendo es extrayendo del gráfico circular la porción que es más grande. Puedo volverla a llevar hacia adentro, la vuelvo a unir. Podría tomar una más chica, por ejemplo esta, y extraerla, y de esa manera ustedes pueden retirar alguna de las porciones, o si quieren dos, ¿sí? Que son las más chicas. Y de esa manera pueden extraer o volver a unir las porciones del gráfico. Bien, entonces recuerden que siempre tengo que tener, para poder empezar a trabajar con gráficos, la tabla con la que voy a trabajar. Los datos tienen que estar bien presentados para poder trabajar. No puedo tomar cualquier tabla. Depende de los tipos de datos que tengan. A lo mejor si acá tuviera dos columnas, no podría trabajarlo con un gráfico circular y sí o sí tendría que optar por un gráfico de barras. Una vez que tengo la tabla, la voy a seleccionar completa y recién me voy a venir a insertar, a la solapa insertar, a gráficos, elijo el gráfico con el que quiero trabajar y una vez que el gráfico está insertado, ustedes pueden trabajar desde la solapa diseño o desde la solapa formato y editar ese gráfico hasta obtener lo que ustedes deseen.